El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia. Somos Ananqué, Relatos de Clio, un programa del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria de la Universidad Pedagógica Nacional. Les habla Carlos Andrés Plazas, profesor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, y coordinamos junto a la profesora Carolina Bautista Ananqué y el Semillero. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan a través de la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de las emisoras comunitarias y universitarias con las que llegamos a diferentes audiencias, desde la costa atlántica hasta la región cundiboyacense, que nos escuchan en formato podcast en diversas plataformas como YouTube y iVoox. Este episodio comunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio, Yolanda Arrantes y Luis Bautista en la producción sonora, Duan Cárdenas en comunicaciones, Mario Enríquez en control master y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. Hoy platicaremos un poco sobre las posibilidades de la didáctica de lo político. La didáctica podría entenderse en términos generales como un campo de reflexión y práctica de las ciencias de la educación que se ocupa de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sus condiciones, estrategias, finalidades y mediaciones. También, busca problematizar qué se enseña, para qué se enseña, a quién se enseña y en qué contexto. En este sentido, lo político adquiere muchas posibilidades sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en múltiples contextos. Hoy tendremos la oportunidad de dialogar un poco más respecto a esto con nuestro invitado. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo acá en los micrófonos de la Pedagógica Radio. Cordial saludo, profe Carlos, y a todos nuestros oyentes. Efectivamente, pues nos encontramos una vez más acá, hablando precisamente de lo político, de la didáctica, pues que creo que es un tema que está hoy en día bastante a flor de piel. Tenemos elecciones dentro de poco, el 21 de mayo, primera vuelta. Entonces, importantísimo también manejar este tema. Sí, es pensarnos cómo aprendemos lo político, que también hace parte de estas formas de crear cultura política, que es algo que entra mucho en discusión al momento de las coyunturas electorales, porque desconocemos muchos escenarios de participación popular, conceptos, ideas y demás, y la idea de nuestro programa es poder brindar algunas herramientas a nuestra audiencia. Historia Central. Estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio. Hoy en Historia Central profundizaremos un poco alrededor de la didáctica de lo político. Esta didáctica de lo político pues termina siendo una línea específica que reflexiona cómo enseñar y aprender lo político, entendido no solo como las instituciones, sistemas de gobierno, sino también como un conjunto de relaciones de poder, conflicto, participación y construcción de lo común en la sociedad. Aquí es importante o útil distinguir la palabra la política como instituciones, partidos, estados en términos de estructurales si se quiere, y lo político como una noción mucho más amplia trabajada por autores como Chantal Mouffe, quien lo define en el ámbito del conflicto, la disputa constitutiva de lo social. Es decir, que lo político hace parte también de una construcción social amplia que vincula sujetos colectivos y diferentes disputas por el acceso al poder. Desde esta perspectiva, enseñar lo político implica reconocer el conflicto, la pluralidad, la diferencia, en lugar de ocultarlos pues bajo discursos neutrales o invisibilizarlos. En el campo educativo, Johan Pagés ha sido un referente dentro de la didáctica de las ciencias sociales y la formación ciudadana, y plantea la enseñanza de lo político como, una orientación a formar sujetos críticos, capaces de interpretar la realidad social, de participar democráticamente y de cuestionar las relaciones de poder. Asimismo, Anthony Santiesteban propone que la enseñanza de lo social y lo político debe desarrollar un pensamiento histórico y social, permitiendo que los estudiantes comprendan procesos, actores, conflictos desde múltiples perspectivas. Allí encontramos como una serie de elementos de lo político que serían interesantes pensar. Uno es que no es un carácter no es un carácter neutral de la enseñanza, sino la enseñanza de lo político implica pues reconocer que toda educación tiene una dimensión ideológica. Es decir, que lo político está atravesado por una ideología
que está vinculado frente a actores sociales, partidos políticos, estructuras, instituciones, independientemente de que sean instituciones políticas, también instituciones sociales, y allí pues se manifiestan todas estas disputas. Que la centralidad del conflicto, es decir, lo político, se enseña abordando tensiones sociales, no evadiendo el tema de las controversias, y esto pues está vinculado también como lo que podría ser la polarización política en el país, que es un elemento que se tiene que afrontar para entender un poco cómo se construye lo político en un contexto en específico, en este caso en el contexto colombiano. No solo se trata de transmitir sobre las instituciones, sino también desarrollar capacidades de participación, deliberación, juicio crítico, retórica, si se quiere, frente a las formas en las cuales se puede interpelar la enseñanza de lo político. Implica una contextualización histórica y social, donde los contenidos deben situarse a partir de contextos concretos, en el caso colombiano, el conflicto armado, procesos de paz, desigualdad, etc. Y el uso de múltiples fuentes y lenguajes como prensa, caricatura, memoria oral, arte, entre otros, que terminan siendo formas de aproximarse a lo político que terminan siendo también herramientas didácticas para abordar estos temas. Uno de los recursos y estrategias para abordar lo didáctico de lo político se encuentra en los medios audiovisuales, y estos se podrían entender como un conjunto de prácticas, discursos, instituciones que se organizan para poder ser vistos, dichos o pensados. Y en este sentido, los medios audiovisuales como el cine, la televisión, las redes, los documentales, no son neutros. Ellos configuran formas de ver la realidad o configuran representaciones de la realidad social. Jesús Martín Barbero pues permite entender un poco que los medios de comunicación no actúan directamente sobre los sujetos, sino que están atravesados por prácticas culturales, experiencias cotidianas, contextos sociales. Y esto pues tiene algunas implicaciones didácticas que se podrían pensar, como pues el lenguaje audiovisual que conecta pues con estos lenguajes cotidianos de los estudiantes, permite analizar cómo se construyen imaginarios políticos como el Estado, la violencia, la ciudadanía, y facilitar pues la relación entre cultura popular y política. Desde la pedagogía crítica, pues también Paulo Freire ofrece pues una base central para pensarse en cómo aprender a leer el mundo a partir de la construcción política desde abajo, vinculando grupos sociales que han estado ajenos a esto, pero que también tienen una fundamentación en términos de la disputa que se da alrededor del acceso al poder. En esta línea también se propone una idea de alfabetización crítica mediática, es decir, donde los estudiantes analicen cómo los medios producen ideologías, poder, subjetividades, y el aula termina convirtiéndose en un espacio para desnaturalizar mensajes audiovisuales, identificar relaciones de poder en representaciones sociales, entender los colectivos en sus propias dimensiones y orígenes, y también entender un poco cómo se cuestionan estereotipos y narrativas dominantes. El cine termina siendo pues un elemento potente para enseñar lo político porque representa conflictos sociales, relaciones de poder, permite trabajar la memoria histórica, trabajar las dimensiones emocionales y éticas del aprendizaje. En ese sentido, el cine termina siendo un dispositivo, una herramienta, si se quiere, para enseñar lo político y pues para pensarse la didáctica. Y Andrés, ¿cómo se podría pensar esta herramienta, el cine como herramienta didáctica? ¿Qué ejemplos podríamos encontrar? Claro que sí, Vina, pues desde la experiencia que tengo trabajando en el aula como docente, me he dado cuenta que los chicos son muy receptivos hacia las películas, sobre todo porque en esta generación ponerles de pronto textos densos o análisis complicados, siento que los dispersa demasiado, ¿no? Entonces hay que llamar o captar su atención. En este caso el cine termina siendo una representación mucho más amigable, mucho más amena de una relación de poder, de una relación entre Estado, país, nación y todas estas coyunturas y situaciones que se tienden de cierta manera a problematizar, pero no de la manera en la que uno podría esperar dentro del aula. A veces solo se centra en contenidos o en historia llena de libros y no se lleva a un análisis un poco más profundo de las situaciones. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de películas como Cóndores no entierran todos los días, de 1984, basada en la novela de Gustavo Álvarez Gardiazabal, la cual pues narra un periodo de la violencia bastante fuerte aquí en Colombia, tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el magnicidio de Jorge Eliezer. León María Lozano, interpretado por Frank Ramírez, un tendero conservador de Tuluá, se va a transformar en el temido jefe de los pájaros, ¿no? Este grupo de sicarios conservadores que se van a empezar pues precisamente a desarrollar en estas zonas rurales de Colombia. También
pues esta película nos muestra precisamente cómo una persona cotidiana dentro de los ámbitos políticos tiende a ideologizarse y a radicalizar su posición. Nos vamos también con Siempre Viva, una película enmarcada dentro de la toma del Palacio de Justicia en el 2015. Es lanzada por Miguel Torres y recrea la toma de aquel 7 de noviembre de 1985. Esta trama principalmente no busca centralizarse en los guerrilleros o en los magistrados, sino en una mujer joven, la cual hace parte precisamente de la cafetería del palacio y se ve pues obviamente inmersa en todo este sistema de luchas, de temas políticos, de enjuiciar al presidente, pero pues es una persona completamente cotidiana. Entonces también es interesante verla con los estudiantes porque precisamente refleja esa cotidianidad dentro de estos espacios políticos, ¿no? Como las personas cotidianas, como una persona que está en el mismo espacio que uno, puede llegar a verse inmiscuida en estos temas políticos y de violencia para llegar a cuestionar precisamente una realidad colombiana que es bastante fuerte en muchos aspectos. También podemos hablar, por ejemplo, en el caso colombiano de Los Colores de la Montaña, una película que muestra desde la inocencia de un niño el conflicto armado en las zonas rurales de Antioquia. Ver cómo el balón es esta fuente de esperanza, recuperar un balón, termina siendo como el eje central para el niño, ignorando tal vez aquellas situaciones que pasan por su lado, pero que también son vistas, ¿no? Entonces, pues, ver desde la inocencia, desde el propio reconocimiento de esa inocencia de los niños, cómo se vive un conflicto y cómo se vive el desarrollo de diferentes ideologías y de contrastes políticos. Y acá lo que podríamos también reflexionar, digamos, es la didáctica de lo político en Colombia, la cual ha experimentado en las últimas décadas un desplazamiento significativo desde enfoques centrados, pues, en la transmisión verbal, como ya lo comentaba Andrés, ya que es difícil de pronto esa interacción directa con el texto, porque no es una mentira que las tecnologías lo que han hecho es brindar, bueno, más bien, sí, todas estas tecnologías que van a venir con la era de la digitalización, van a mostrar otras formas de aprendizaje. Es decir, muchas veces se aprende más por lo visual que por lo escrito, sin decir que lo escrito no sea fundamental e importante y que se tenga que cultivar, pero lo que sí se tiene es que articular, encontrar una articulación para construir otros tipos de lenguajes para el aprendizaje y para la enseñanza, ¿no? Exacto, yo creería que también es importante que aclarar, no estamos satanizando mucho menos la lectura ni nada por el estilo, antes se incentiva precisamente, pero siento que se debe hacer una avanzada un poco más audiovisual para luego poder acceder a temas de pronto un poco más complicados y más densos y que los estudiantes los puedan entender. Y en esta medida este giro respecto a estos lenguajes gráficos permitiría un poco acercar esto a los estudiantes a distintos niveles educativos, ¿no? Con problemas complejos como la organización del poder, la construcción histórica del Estado, la violencia política, la educación ciudadana, democrática. Y pues la escuela y la universidad dejan de ser pues únicamente espacios de repetición de conceptos jurídico-políticos y se configuran como escenarios donde circulan pues distintas visualidades, infografías, líneas del tiempo, videos animados, tarjetas, películas, documentales, novelas gráficas, que empiezan a mediar entre la relación de la experiencia cotidiana y las abstracciones propias de la teoría política. Porque pues no solo es el cine, sino diferentes formas de visualidad, es traducir un lenguaje escrito a un lenguaje visual que permite también generar conocimiento, porque no solo la reproducción de decir, lo leo, menciono qué es, sino cómo traduzco el lenguaje escrito a un lenguaje visual y me permite apropiarme un poco más de lo que estoy realizando, ¿no? Sí, yo considero también que es muy importante entender esta parte porque digamos que de cierta manera en cualquier serie que uno ve actualmente o incluso en algunas series icónicas se ve el tema de lo político sí o sí llevado a todo este tema de las pantallas y a todo este tema de los diferentes discursos. No es, bueno, los que conocerán tal vez los Juegos del Hambre, es un tema político completamente visible dentro de esta segregación social, injusticias, desigualdades, bueno, toda esta carga también política que se enmarca. Y de hecho hace poquito, 4 de mayo, celebraron el día de Star Wars, que la fuerza los acompañe, dicen por ahí. Y es importante también entender que, por ejemplo, una serie como Star Wars, la cual plantea un universo completamente ficticio, ¿no? Es la madre de la ciencia ficción, está enmarcada en un tema político, ¿no? Estos rebeldes que luchan contra el imperio, contra los imperios totalitaristas. Entonces, miren que en estos aspectos también es importante entender que
pequeñas cosas van enmarcadas en lo político. Y en esa medida, por lo menos, todo este cine que vendría a ser de una industria hollywoodense, ¿no? Porque pues también, digamos, tienen como ciertas finalidades en términos de entretención y pues también recaudación económica. Podrían encontrarse como diferentes lecturas, dependiendo también cuál la finalidad con la cual lo utilizamos, ¿no? Hace poco también Donald Trump hizo una declaración respecto a la selección de diferentes estudiantes de cada uno de los distritos para competir por X o Y cosa. Y fue inevitable que hicieran la analogía a los Juegos del Hambre. Es decir, como que ahí te encontramos un punto de fundamentación respecto a esto que estamos hablando, ¿no? Es la cotidianidad vista, tal vez a veces dicen la realidad supera la ficción, ¿no? Es la frase que podemos encontrar dentro de esto. Incluso si uno mira series colombianas, por ejemplo, como La Primera Vez, que ahorita en Netflix está supremamente viral, habla de temas políticos, ¿no? Y la serie, pues ahí hacemos un poquito de spoiler para los que no la han terminado, termina pues precisamente en un drama político enmarcado dentro de estos jóvenes que dentro de su cotidianidad se ven permeados por todas las ideologías políticas que van creciendo en Colombia a partir de la segunda mitad del siglo XX y ya pues entrado siglo XXI. Sí, ahí encontramos también, bueno, me gustaría también recomendar unas películas que son interesantes, por lo menos. El 9 de abril de 1948 sabemos que pues es asesinado en Bogotá el líder popular Jorge Eliezer Gaitán y pues empieza la violencia a ser un fenómeno entre comillas social, político, económico, pero también un periodo histórico para nosotros, para Colombia, y pues termina siendo un proceso de extensión de lo urbano a lo rural, ¿no? De allí encontramos que muchas multitudes se vuelcan a las calles en busca de venganza, en busca de encontrar respuestas, yo creería, ¿no? Respuestas frente a su devenir social, político y demás. Y ahí encontramos una película muy interesante que muchas veces no es tan reconocida. Se llama Canaguaro. Narra la situación vivida en los llanos orientales durante la época de 1940, 1948 en adelante. Cuenta el nacimiento y desarrollo de las guerrillas en esta zona. Denuncia un poco las injusticias políticas, sociales que agobian a este sector social campesino de los llanos orientales. El personaje principal de esta historia va a ser un rebelde llanero que lleva el nombre pues, de la vereda en donde nació. Su historia es la misma de un sinfín de colombianos que se sobreviven a la violencia y que terminaron en cierta medida formando parte de diferentes grupos guerrilleros donde encontraron pues una idealización, pero también una forma de vida, ¿no? Frente también a la falta de institucionalidad del Estado, ¿no? Que termina siendo un elemento clave para pensar el desarrollo político del país, ¿no? Y es que también ahí hablamos directamente a un plano muy importante que son los jóvenes. Y para los jóvenes entender la política, entender cómo funciona, yo creo que es bastante importante porque van a entrar a un mundo que ya está completamente digitalizado, en el cual un comentario, un trino de cualquier dirigente político se viraliza, se maximiza su capacidad de alcance. Y eso también termina siendo, pues, de cierta manera peligroso porque hay mensajes muy peligrosos dentro de este tema político. Entonces, entender y poder enseñarle a los jóvenes precisamente una reflexión política seria a través de ejercicios prácticos, yo creo que es bastante importante también dentro de este desarrollo. Sí, esta película yo creo también permite eso porque, bueno, analiza los mecanismos de violencia y da claves importantes para entender, bueno, un pasado reciente. El director es Dunabao Kuzmanish, que es un chileno radicado en Colombia. Es decir, no es hecha por un colombiano, pero sí por alguien que ha estado acá y entiende un poco más la realidad colombiana, de pronto a diferencia de un extranjero que no interactúe con el contexto. Y allí retrata un poco la forma de ser llanero, los paisajes, las costumbres, la música. Crea también un alegato frente a los mecanismos sistémicos y simbólicos de la violencia. Es decir, que no solo es el tema político, sino cómo se articula lo social y cómo, por ejemplo, en el caso de la violencia, digamos, van a tener diferentes expresiones de acuerdo también a los territorios. No va a ser la misma violencia que se vive en los llanos a la que se vive en la costa atlántica, en el sur del país y demás. Y en este caso la película permite como ofrecer un poco estas elementos que parten también de la disponibilidad del maestro, del guía, de los mismos estudiantes para identificar el lenguaje audiovisual. Sí, efectivamente, yo creo que también en este sentido la música, los mensajes dentro de la música, ya que su merced lo menciona,
resultan bastante importantes o bastante interesantes. Recuerdo una clase que yo realicé con estudiantes de 10º y de 11, en donde analizamos el show del Super Bowl que hizo Bad Bunny hace poco en Estados Unidos. Cómo tiene toda una carga y todo un sentimiento político detrás de pues una presentación artística, que su merced lo mencionaba, es entretenimiento, es un tema comercial, pero una carga política sin duda, la cual representó este personaje bastante juvenil, ¿no? Si hay por lo menos podríamos pensar lo que habla Ronald Barthes respecto a la semiótica de la imagen o lo que plantea Georges Balandier respecto a la teatralidad del poder, y termina siendo una puesta en escena que tiene una carga bueno, diría susur de signos, símbolos, significados, significantes, que están vinculadas frente a cómo se construye una performatividad de lo musical en un escenario que es hegemónico dentro de los deportes, ¿no? Y dentro de la cultura norteamericana. Es como el Super Bowl es algo que representa a muchos norteamericanos. Y encontrar la representación de lo que es la cultura latina y cómo resiste frente a la idea de este destino manifiesto que, digamos, ha construido la Norteamérica o ha sido base fundante de la realidad política norteamericana y que ahorita lo están recuperando a partir de las políticas de Trump, termina siendo un acto de resistencia, diría John de Scott, ¿no? Respecto a estas formas de cómo se resiste desde otro tipo de lenguajes o otro tipo de escenarios, en este caso algo tan vinculado con el marketing, ¿no? Exacto, sí, también ahí hablamos, podríamos meter un poquitico Foucault, donde dice que el poder se ejerce. Realmente ahí están ejerciendo poder estas personas, y tener esa capacidad de reflexión dentro de los jóvenes con simples y sencillos actos se puede llegar a contrarrestar una política completamente hegemónica como es el nacionalismo estadounidense que plantea Trump en Estados Unidos y que lo quiere transmitir, ¿no?, nuevamente a toda América. Tenemos ahorita una corriente política bastante interesante con Bukele, con Milei, con el presidente electo en este momento de Chile. Digamos que se está volcando precisamente a estos sentimientos nuevamente de repatriar todos, una operación Cóndor, tal vez segunda parte podríamos decir, y entonces todo eso también resulta interesante porque es importante plantearle a los jóvenes todas estas discusiones políticas, pero desde un ámbito que ellos también se les sea amigable, porque pues no vamos a decir mentiras, la forma de aprender todo esto ha cambiado, las generaciones están cambiando y hay que en la didáctica encontrar esas herramientas para poderles hacer llegar esta información a los chicos. Y es la posibilidad de encontrar respuestas frente al trasegar o, digamos, toda esta movilidad política que tiene América Latina, que ha pasado por gobierno de izquierda, derecha, ultraderecha, ultraizquierda, pero ahorita, digamos, hay como... Es muy dialéctico, muy cambiante el escenario. Por lo menos ahorita vemos el auge de las derechas, pero también vemos escenarios de socialdemocracia, de nuevas izquierdas que pues quieren también reivindicar muchas luchas de muchos pueblos que han sido invisibilizados y que aún, o sea, pareciera que es retórica, pero no lo es. Hay muchas deudas históricas con numerosos grupos y colectivos sociales que aún hay que disputar, ¿no? Y eso también se vincularía con las formas en las cuales enseñamos y aprendemos de la didáctica de lo político. Ahí por lo menos podríamos pensar en otra película que nos gustaría recomendar, es Silencio en el Paraíso, del año 2011, dirigida por Colbert García, que es una película colombiana que aborda la problemática de los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales, que también han tenido, digamos, bastante resonancia en el debate político, y narra una historia de amor, esperanza en un entorno hostil, pobre, mostrando cómo jóvenes son engañados y asesinados por la fuerza pública para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, que eso fue y ha sido un tema de constante discusión, ¿no?, frente a la realidad política del país, en donde pareciera que hace parte ese realismo mágico, decir cómo puede ocurrir ese tipo de cosas en un espacio donde se vanaglorian de que es una democracia sólida y constituida, pero ocurren ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, y ahí es donde uno puede llegar a plantearle a los estudiantes, bueno, preguntémonos realmente, cuestionemos las hegemonías y decir, ¿se está realmente en una democracia o se está encubriendo ciertas cosas? La violencia nos ha llevado a normalizar ciertas cosas y ciertas actitudes de los políticos, ¿no? De todo este tema de la misma sociedad. Entonces, interesante también ver precisamente cómo se puede llevar a cabo todo este tipo de cuestionamientos desde diferentes métodos didácticos de participación misma de los estudiantes, que ellos construyan su pensamiento crítico.
Sí, esta película podría servir como no solo para la representación del conflicto armado, sino también una intervención política en el campo de la memoria. Visibilizar a las víctimas, denunciar estructuras del poder, desestabilizar narrativas oficiales. También, digamos, permitiría pensar o pasar de una enseñanza descriptiva a una enseñanza de la pedagogía crítica, lo político, donde los estudiantes no solo aprendan hechos, sino que también interpelen, interpreten, cuestionen y tomen posición frente a la realidad inmediata. Y ahí pues podríamos pensar de pronto otro tipo de elementos que podríamos traer o haciendo alusión a la didáctica de lo político, como lo podrían ser historias gráficas, ¿no? Que va a ser otra de los elementos que podríamos pensar para acercar estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, y de esta manera nos gustaría invitar a nuestra audiencia a que continuemos con Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Continuamos con Voces Ananqué, donde nos gusta resaltar otras formas de expresión y acercamiento a nuestros temas. Para esto recuperamos saberes populares, académicos y cotidianos de nuestra comunidad. El día de hoy nos trae una pequeña entrevista a Fausto Benítez, quien nos hablará un poco respecto a las novelas gráficas y cómo terminan siendo una fuente para nutrir la didáctica de los estudios políticos, del conflicto armado, y cómo podemos entender a partir de los lenguajes visuales parte de nuestra historia política, y los invitamos a escuchar esta pequeña entrevista. Hola amigos de Ananqué Relatos de Clio. Hablemos de la didáctica de lo político. La didáctica de lo político es el conjunto de recursos y estrategias que se usan para enseñar cómo se organiza el poder, cómo se toman decisiones colectivas y cómo se construyen ciudadanías y estados en la vida cotidiana. No se trata solo de memorizar instituciones o fechas, sino de generar experiencias que permitan leer críticamente el entorno, hacerse preguntas sobre justicia, violencia, derechos y responsabilidades y reconocerse como sujetos capaces de intervenir en esa realidad. En Colombia, esta didáctica pasa necesariamente por la historia del conflicto armado, las desigualdades, las resistencias y los debates sobre memoria, y hoy se apoya con fuerza en lenguajes gráficos y audiovisuales. En el campo de las novelas gráficas hay un pequeño mapa de obras que permiten hablar de política y memoria de manera muy directa. Una de las más conocidas es Los 11, que reconstruye la toma y la retoma del Palacio de Justicia en 1985 desde el punto de vista de quienes quedaron atrapados dentro del edificio: trabajadores, visitantes, familiares y militares. En sus páginas vemos el humo de los pasillos, las miradas de miedo, la confusión en la Plaza de Bolívar y sobre todo la sensación de abandono frente a las decisiones del Estado. Leer Los 11, por ejemplo, en clase, establece la discusión sobre el uso de la fuerza, la responsabilidad estatal, los derechos humanos y la memoria de las víctimas. Otra obra clave es La búsqueda de Salo, desarrollada en diálogo con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Esta novela gráfica se concentra en las desapariciones forzadas y las resistencias en la Comuna 13 de Medellín, la madre que recorre oficinas y cementerios, el barrio atravesado por operaciones militares y grupos armados, los murales de memoria que aparecen en las paredes, etc. A través de estas escenas, la política se hace visible en la lucha cotidiana contra el olvido y la impunidad. Junto a ellas aparece Transparente, Historias del exilio colombiano, vinculada a los procesos de la Comisión de la Verdad, que pone el foco en quienes se vieron obligados a abandonar el país. Aquí lo político se ve en aeropuertos, fronteras, entrevistas en consulados, trámites interminables, pero también en el desarraigo, en la nostalgia por la casa y el barrio perdidos, en las redes de apoyo que se crean lejos de Colombia. Dentro de este mapa debemos hablar de La depresión, estallido social de 2021. Esta novela gráfica recoge en viñetas las escenas del paro nacional: marchas, bloqueos, cacerolazos, choques con el ESMAD, asambleas en parques y universidades. Y la pregunta política pasa por la protesta y por la calle. ¿Por qué la gente salió a manifestarse? ¿Cómo respondió el Estado uribista? ¿Qué significan los grafitis, los escudos improvisados, los puntos de resistencia? Si pensamos en conjunto en estos títulos, Los 11, La búsqueda de Salo, Transparentes, Paninsúa y La depresión, vemos un arco amplio que va desde el Palacio de Justicia a la Comuna 13,
del exilio a las luchas territoriales y a las protestas recientes. Todas convierten conceptos abstractos como Estado, violencia, territorio, protesta o exilio en escenas que se pueden mirar, comentar y discutir con estudiantes o audiencias, y por eso son tan útiles para una didáctica de lo político en clave gráfica. A esto se suman numerosos documentales independientes que se han exhibido en festivales y plataformas digitales. Algunos se centran en la vida cotidiana de un pueblo después de la firma del Acuerdo de Paz, como La Vuelta al Campo, que sigue a campesinos que regresan a la ruralidad y luchan por recuperar la tierra y rehacer sus proyectos de vida. Otros se enfocan en la defensa de un río amenazado por un megaproyecto, como Vidas Represadas, entre la inundación y el desplazamiento, realizado por el movimiento colombiano Ríos Vivos, donde las comunidades cuentan cómo las represas transforman sus territorios y las obligan a desplazarse. También encontramos trabajos que narran la historia de colectivos juveniles que usan el arte como una forma de resistencia, documentando procesos de rap, muralismo o teatro comunitario para enfrentar violencias en los barrios. Aunque el catálogo cambia con el tiempo, el gesto didáctico es similar. Tomar uno de esos documentales, mirar un fragmento o a partir de ahí conversar sobre el poder, los derechos y la memoria y el futuro con quienes participan en la experiencia. En conjunto, estos tres bloques, novelas gráficas, series y documentales, muestran que la didáctica de lo político en Colombia ya no se limita a definir instituciones o repetir fechas, sino que se apoya en relatos sensibles y situados que ponen rostro, voz y paisaje a los conflictos del país. Al invitar a leer viñetas, ver secuencias y escuchar testimonios, estas obras convierten la clase o el espacio en el cual se escuchen o se vean en un lugar donde lo político se experimenta y se discute a partir de historias concretas, abriendo la posibilidad de formar miradas críticas y empáticas frente al pasado y al presente de Colombia. Síguenos en Facebook e Instagram como @culturaananqué. En este panorama, y bueno, agradecemos a Fausto por las reflexiones y esta pequeña entrevista que nos permite entender otra forma de pensarse lo didáctico desde los medios audiovisuales. En este caso, las novelas gráficas sobre el conflicto armado colombiano pues, se han consolidado como un recurso privilegiado para la didáctica de lo político en la medida en que pues, combina un relato visual, la memoria histórica, una reflexión ética, y existen pues, diferentes obras que abordan episodios emblemáticos de la violencia política, como es la toma del Palacio de Justicia, que ya él no lo mencionaba un poco, las masacres en zonas rurales, el desplazamiento forzado o el exilio, y esto permite construir hechos desde la perspectiva de las víctimas y de las comunidades, poniendo en primer plano las ambigüedades morales del conflicto, las tensiones entre violencia, entre política, diferentes actores armados que se vinculan a estas reflexiones frente a cómo construimos estas realidades que queremos llevar al campo educativo. Allí, digamos, se piensa también cómo estas diferentes herramientas terminan siendo una forma de construir historia pública como otro elemento para hacer una historia un poco más horizontal frente a los diferentes procesos sociales. A través de las viñetas, los encuadres, las decisiones gráficas, pues estas novelas interpelan al lector, al estudiante, no solo como receptor de la información, sino como sujeto que debe posicionarse frente a los diferentes grupos, diferentes procesos políticos y diferentes coyunturas. Andrés, ¿qué otro tipo de didáctica podríamos pensar? ¿Qué otro tipo de herramientas podríamos usar para pensarnos esto de la enseñanza de lo político? Aquí voy a aplicar un poquitico a la experiencia. Gracias al trabajo que he tenido como docente de colegio, me he dado cuenta que los chicos son muy receptivos a temas, por ejemplo, de juego de roles, juegos de debate, también la interpretación artística, las obras de teatro, las representaciones precisamente desde lo artístico. A ellos les encanta, siento que se apropian bastante bien de los temas, de los personajes, logran una reflexión crítica. Hice un ejercicio en grado 9 en donde partí el salón en dos, hicimos una investigación pertinente y se establecieron roles entre vamos a hacer un congreso y vamos a trabajar desde el Partido Liberal y el Partido Conservador, discutiendo diferentes dinámicas, diferentes problemáticas que en ese momento podrían atañar a la política del país en su momento, ¿no? Y era muy interesante ver cómo los chicos realmente asumían estos roles y les permitían, yo creo que ser críticos en la medida en que algunos estudiantes lograron realmente un ejercicio de reflexión, de decir,
es difícil ponerse tal vez en los zapatos que uno no cree estar, y también entender desde otro punto de vista lo político, entender estas dinámicas de poder, entender todas estas relaciones sociales que se vienen construyendo y sobre las cuales está construido un país como Colombia, ¿no? Unas relaciones de poder y de desigualdad. Y sí, claro, eso permite hacer la transición frente a no solo lo entiendo, sino lo comprendo, lo analizo, lo reflexiono y me apropio de él, ¿no? Que es la apropiación en términos de cómo me identifico con, porque muchas veces, y hablando de procesos educativos urbanos, muchas veces es difícil que el estudiante cree una empatía frente al actor que se ha que se ha visto afectado por la violencia al no tocarlo a él, ¿no? Entonces, muchas veces se crea ajeno ese otro, y este tipo de herramientas, este tipo de prácticas pedagógicas permite vincularlo con la idea de que también crea un vínculo emocional frente a la forma en la cual se establece la actividad del juego de rol, esta idea de personificar, de crear un performance en cierta medida, ¿no? Exacto, también está el tema de los radioteatros. He trabajado con estudiantes el tema de la creación de radioteatros y poder llevarlos a esa actuación de voz en donde la caracterización, la fuerza, la angustia, todo eso tiene que verse en la voz reflejado. Creo que les ayuda a ellos también muchísimo a lo que su merced mencionaba, que era precisamente poder lograr que estos chicos que vienen de contextos pues muy diferentes, muy protegidos, digámoslo de cierta manera, sean empáticos y entiendan que realmente viven en un país que en las ciudades se ve un poco la delincuencia común, pero que en las zonas rurales se ve una violencia desatada por temas políticos. Agradecemos a Andrés y a Fausto por estas reflexiones que nos permiten acercarnos a ciertos medios, herramientas, dispositivos, si se quiere pensar también, para poder enseñar y aprender de lo político, que es un tema que hemos trabajado a lo largo de esta temporada y que espero a nuestra audiencia le genere alguna curiosidad, inquietudes y demás. Los invitamos a seguir con Ananke en las redes. Ananke en las redes. Nos pueden encontrar en Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Los invitamos a encontrarnos en nuestros episodios en el formato podcast en YouTube y iVoox. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde diversos rincones de nuestro país y América Latina. No se pierdan el próximo episodio de Ananke, Relatos de Clio por la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio presentó Ananke, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.